busca de los personajes me voy a la calle 1 bis, a la calle Padre Angulo, una calle que tiene historia luego de la creciente del año 50 y que se formó justamente luego del año 52 como parte de esos homenajes al centenario de la parroquia Ceja. Y me voy a una casa con bastante historia, con una historia del papá y de las muchachas, porque fueron de mucho trabajo y sobre todo con quien vamos a hablar hoy, Gladys Guerrero. Vamos a ver y que ella nos cuente su historia. Gladys, saludos. Saludada. Saludada. Como dirían en el campo, en nuestros campos, y que está bien dicho también, saludes, porque estamos deseándole que tenga mucha salud. Muchas gracias, la necesito yo. Bueno, vamos a hablar de su vida y de bajada. Vamos a hablar de cuándo nació. Yo nací el 4 de octubre de 1946. Acabo de cumplir 78 años ahorita, el 4 de octubre. Mi papá fue Gilberto Guerrero, conocido zapatero de toda la vida aquí, aunque mi papá no era de aquí. Mi papá era de Jají. Pero ellos vinieron aquí vinieron a Tovar y de Tovar se vinieron para Sea porque la vida en Ají pues era más difícil para todo el mundo. Y ya se había venido un hermano de mi abuela, dos hermanos de mi abuela vivían, uno en Tovar y otro en Santa Cruz de Mora, y entusiasmaron al marido de mi abuela, mi abuelito, y se vinieron para Tovar. Y de Tovar vinieron para acá, para Sea. Contaba papá que el día que ellos llegaron aquí a Sea, él se acordaba que estaba casando doña Emma de Díaz. Sí, papá decía siempre eso. Me acuerdo porque el día que llegamos se estaba casando Emma de Díaz. Y él con el alboroto, que había gente en la iglesia y eso, y fueron a averiguar también qué era. Ajá. Bueno, y aquí pues vivió toda la vida. Papá dice que él llegó aquí como de 12 años, más o menos. Y como en ese tiempo era tan difícil para estudiar, pues tenían era que trabajar. Y había un señor aquí que se llamaba Miguel Ángel Balbuena, que era hermano de doña Teresa de Altuve y de doña Pepita, la mamá de doña Mina, que fue maestra, y el papá de Carmen Vela. Ese señor Miguel Ángel Balbuena era el papá de Carmen Vela. José Ramón Vega. Y José Ramón Vega era hijo de ese Miguel Ángel. Ajá, y tenía otro hermano que se llamaba como que Santiago, que venía siendo el papá de Rubén, ese que murió hace poco, que vivía Rubén Balbuena. Ajá. Y estaba la señorita Matilde Balbuena, que ella vivió toda la vida con su hermano, con Miguel Ángel, y fue la que siguió con la casa, porque la casa esa era una casa de mucho trabajo. Papá decía que había talabartería, zapatería, panadería, tenería, y tenían bodega. Y entonces había mucha gente trabajando, mucha gente. Todos los jóvenes que, claro, que no podían asistir a la escuela, se iban a trabajar allá y en la noche estudiaban en la escuela nocturna. Bueno, y papá se casó con mi mamá cuando estaba mamá muy muchachita. Mamá era huérfana, porque mamá perdió a su mamá cuando estaba muy pequeña. Y ellos fueron 9 niños. ¿Cómo se llamaba su abuela? Y mi abuela se llamaba María del Carmen. María del Carmen Angulo, y se casó con un Rosales. Entonces ya era María del Carmen Angulo de Rosales. Y había otra hermana que se llamaba Belén Castillo, se casó con un Castillo, esa era Belén Angulo de Castillo. Y había otra que se llamaba Francisca Morales Angulo de Morales, y Fidelina Angulo de Rangel, y Aura Angulo de Vivas, y Adela Angulo de Márquez, que Adela viene siendo la mamá que todavía existe él, de
de Hugo Márquez, que vive en Tovar. Que vive en Tovar, porque el resto, pues ya toda esa gente se murió. Por lo menos los hijos de tía Aura murieron todos ya. Que son la conexión familiar que tenemos nosotros. Que claro, porque Fidelina era hermana de mi abuela. Su abuela era hermana de mi abuela. ¿Ve? Ajá. Esa es parte de la historia del árbol genealógico familiar de Mateo Angulo. De Mateo Angulo y Ramona Duque de Angulo. Era propietaria de la casa frente a la Plaza Bolívar. Frente a la Plaza Bolívar, así es. Y tenían también ellos una finquita arriba, más arriba de la Varita, pero eso como él tuvo, eran puras hembras. No, Mateo tuvo puras hembras y se vino con las muchachitas para acá, para que fuera para la escuela y para todo eso, dejaron solo allá y eso se lo cogieron. Ya nadie pudo adquirir eso. Y bueno, y papá se casó con mamá Luisa y de ese matrimonio pues nacimos 5 niños, 4 hembras y un varón. Entonces a saber, Angélica, después de Angélica vengo yo, después de mí viene Arminda, de Arminda viene Cheo y de Cheo viene Marujita, que Marujita murió hace 12 años. ¿Y cuál es el nombre completo suyo? Gladys Francisca Guerrero Rosales. Siempre conservando los nombres de la familia. Sí, pero me pusieron Francisca por tía Francisca, que yo nací el 4 de octubre y tía Francisca y que vino y le dijo a mamá, no le vayan a quitar el nombre a la niña, porque como no es un nombre bonito, no se lo van a poner. No le vayan a quitar el nombre a la niña, que además yo voy a ser la madrina. Y fue la madrina más buena que tuve en este mundo. Ay, qué maravillosa fue tía Francisca conmigo. Ellos tenían una librería y eso cada rato me daba libros y yo los despedazaba y al rato volvía a ir a pedir otro. Tía Francisca fue muy, muy, muy buena conmigo. Y cuando fui a hacer la primera comunión, bajaba yo para la escuela cuando de repente me gritó una muchacha que llamaba la señorita Celina Palacios, que era hermana de Hilda Palacios, y ella era costurera. Y la muchachita, la señora cuando me vio me gritó, muchachita, Guerrero, venga acá. Y me voy. Y entonces, cuando veo yo que me agarró y me tomó medidas, y yo le dije, ¿y eso es para qué? Y me dijo, ya no, porque yo le voy a hacer el vestido de la primera comunión que su tía Francisca se lo mandó a hacer. Entonces, tía me regaló a mí el vestido de la primera comunión, bellísimo, bellísimo. Y tía conmigo fue maravillosa, maravillosa, la mejor tía que tuve. Bueno, y después, cuando yo tenía 11 añitos, desgraciadamente murió mamá. Perdimos a mamá muy pequeños. Es más, por aquí no pasaba carro en ese tiempo, era una calle de tierra. Y entonces se llamaba, el que me mandó papá a buscar, porque no habían carro ni nada, era muy deficiente la cosa. Me mandó papá en la noche porque aquí cerquita vivía Toño Briceño, que estaba recién casado con Guillermina Useche. Y me dijo, papá, vaya, tóquele a Toño a ver si estoy claro. Él me abrió enseguida, yo fui y le toqué. Y le dije que mamá estaba muy mal y que necesitaba que la llevaran para Tovar al médico, porque aquí no había ni médico. El médico que había estaba de vacaciones y no hubo médico que viera que asistiera a la mamá esa noche. Quizás si le ponen oxígeno o qué sé yo, mamá, no se habría muerto. Sí, sería la hora ya de morirse, pero le hubiera prestado mucha ayuda. Y papá se fue con mamá para Tovar y tío Juan, que estaba de vacación. Y llegando, papá decía que él sintió que el cuerpo de mamá se aflojó porque la tenían parada, porque no podía respirar. Entonces él la llevaba, él sentado en la silla, en el mueble, y a ella la traía de pie. Pero sintió cuando se le aflojó, más o menos en la gogoteca. Papás llegando a Tovar. Papá dijo, aquí en este sitio se murió Luisa. Cuando veníamos con ella, aquí se desplomó el cuerpo y pensaban que era un desmayo y no, llegaron a Tovar al hospital, que era el hospital donde hoy en día Fe y Alegría. Y no llegó, mamá llegó muerta. Bueno, nosotros nos fuimos a rezar donde Nonita, que nos mandó papá, vaya y le dicen a su nona, y Nonita nos puso a rezar arrodilladas en frente del altar. Y la curiosidad, llega una mariposita chiquitica, blanquita chiquitica,
y apagó la velita, porque Nona nos mandó a prender una vela, apagó la velita. Y Nonita dice, se murió Luisa. Dijo Nona, y entonces nos mandó para acá, váyanse, ya vayan a dormir, se murió Luisa. No, ¿cómo cree, Nona? ¿Cómo cree, mamá? Mamá está mejorcita, ¿no? Al rato sentimos un carro llegar, pero el carro llegaba allá abajo, porque por aquí no podía pasar. Cuando sentimos llegar el carro, salimos Angélica y yo. A ver, no, ya cuando papá se bajó del carro, ya cuando le vimos el pañuelo que cargaba aquí, no, mamá se murió, muy joven. Mamá murió cuando tenía 30 años y todas estábamos chiquitas, tan chiquitas que Maruja, mi hermana, no se acordaba de mamá. Ella no se acordaba de la cara de mamá, ella decía siempre, ay, anoche soñé con mamá, pero la vi así, o la vi así. Y como no le recuerda la cara, pues tampoco en sueños se la ve. Y así fue. Bueno, cuando mamá murió estaba estudiando tercer grado. Y bueno, ya cuando salí de sexto, cuando estaba estudiando sexto grado, fundaron el colegio Rita Mora de Barrios. Con la apertura de la carretera del pedazo de aquí de Sea a la Y, fueron muchos los ingenieros y gente preparada que vino, que eran los que trabajaban en la carretera. Entonces ya con la idea del padre Serrano, que Dios le pague y lo recompense siempre en el cielo, y don Ramón Ramírez, que ellos fueron los promotores, el padre decía que a él le daba lástima ver las muchachas al salir de sexto grado se iban para Caracas de servicio. Y los muchachos midiendo esquinas. Entonces ellos decidieron, y con toda la cantidad de gente preparada que vino, y las maestras del grupo, fundaron el colegio. Fundaron el colegio, pero el colegio duró muy poco tiempo, hasta con segundo año. Eso, el tercer año se lo fundaron muchísimo tiempo después. Y mucho tiempo después fue que ya le pusieron cuarto y quinto año. Pero lo único que por muchos años duró fue primero y segundo año. Sí, porque, bueno, la falta de plata sería. Y los profesores no cobraban plata, ellos no cobraban dinero. A ellos el padre Serrano en diciembre les daba una bonificación para cada profesor, de cerca de lo que reunía del Santo Niño de la Cuchilla. Ajá, para darle una tontería a los profesores. De resto ellos no cobraban ni medio, y asistiendo diario a las clases. Diario, porque la que nunca iba era la señorita José Barrios. Esa nos daba formación moral, social y cívica, decía ella. Y había que ir a buscar a los alumnos a la casa, y a veces venía y a veces no venía. Muy buena profesora, muy exigente, pero no venía a clase. Casi no venía a clase. Y nos dieron clase. ¿En el grupo escolar Félix Román Duque? ¿O en la escuela Oliari? En la Félix Román Duque. Yo la Oleri no la conocí, claro que en la escuela Oleri, pero yo me empecé a estudiar primer grado, que en ese tiempo no había kinder, primer grado en el grupo escolar, y fue mi maestra Cristina Salas, que ya murió, aunque todavía me queda una maestra viva, Imelda de Portillo. Yo creo que ella está en Oriente, como en Maturín. Yo creo que ella se fue, no tengo seguridad. Pero ya la última que murió de mi maestra fue Carmen Teresa Velasco, que fue la última que murió. Ajá. Y la señorita Rita, pues ya había muerto hace mucho. Y en segundo grado me dio la señorita Maura. Y la señorita Maura era muy brava, la maestra mucho brava. Esa no le perdonaban a uno nada. Y entonces, cuando uno llegaba, por lo menos en ese salón fue que me pasó, el primer día que lo ponen a uno a cantar o a recitar, y de una vez ella iba notando a ver quién era capacitado para esto, y bueno, entonces me ponen a mí, hacen el acto de Blancanieves y los 7 enanos. Y yo tenía el cargo más grande, la Blancanieves, porque yo era bonita cuando estaba chiquita ya. Entonces me pusieron de Blancanieves. La reina era Estela Rosales. Los enanitos estaban Felicerpa, Hermes Fernández. Había muchos, claro, los muchachitos que estábamos, todos eso fue en segundo grado.
Y la señorita Maura era muy brava. Y yo vengo y me equivoco en una suma. Y me fue a echar un pellizco porque ella le metía unos pellizcos así torcidos. Y llega y se me para en un lado. Y yo tan atrevida. Faltaba poquito para hacer el acto. Y yo tenía el cargo principal, el papel más grande. Y le dije yo en su cara, si me pellizca no presento. Y ella quedó así. Entonces, siéntese. Pero le contó a mamá y cuando llegué aquí me echaron una pela. No me escapé de la pela. Y yo más nunca voy a quedarle mal a la señorita Maura, no, porque ella le pegaba a uno. En ese tiempo le pegaban los maestros. ¿Y sabe quién era otra maestra? Brava, Teresa Velasco. Esa, le agarraba a uno las manos y le daba aquellos palmetazos con la regla. Y había unas palmetas que tenían un hueco aquí. Y le daban a uno palmetazos. Y la que nos botaba una lágrima era Estela Rosales. Nunca le bajaba una lágrima. Los demás formábamos un escándalo que casi tumbábamos el salón con los gritos. Ajá. Pero era muy bonito ese tiempo, verdaderamente. Ramona García me dio clases en 3er grado. Fue mi maestra de 3º y de 4º, doña Imelda de Portillo. De 5º empezó a darnos clases Víctor Hugo Pérez. No, la señorita Teresa Velasco, pero enseguida, no sé si fue que la nombraron directora y entonces terminó dándonos clases Víctor Hugo Pérez, que era un hijo de un señor que había sido director aquí, que se llamó Miguel Arcángel Pérez, que fue director en el grupo. Y luego de joven él se casó con Guillermina Rosales, la hermana de Estela. Muy buena gente, muy buen profesor también, muy buen profesor. Porque él después ya no siguió dando clases en primaria, ¿no? Él ya se dedicó a dar clases en secundaria y creo que en Barquisimeto daba clases en la universidad también porque era un hombre muy preparado, sí, muy preparado. Y en 6º grado me dio Maruja Velasco, que era la maestra de 6º grado de toda la vida, que a lo mejor a ti también te dio clase. No, ya se había retirado. Ya había retirado. Ah, me dio ella Filomena. Ah, no, usted de ayer. Pero con esas maestras había todo un ritual, mes a mes, día a día, en la escuela, pues estaba el mes de mayo, estaba la semana de Don Félix, porque así se le llamaba febrero, la semana aniversario, febrero, de Don Félix. Era la semana de Don Félix. La semana de Don Félix Román Duque. Ahora le dicen semana aniversario, pero era la semana de Don Félix, porque era el nacimiento de Don Félix. Y allá habían actos teatrales, música, canto, baile. Todos los jueves, no, todos los meses había un acto. Y entonces, como en ese tiempo el comedor funcionaba, era aquí donde es la escuela Oleri, donde era la escuela Oleri, aquí en el club, funcionaba el comedor. Entonces el de abajo todavía no funcionaba. Entonces eso funcionaba como teatro, hasta que ya cambiaron el comedor para abajo y entonces hicieron el teatro que hoy en día existe. Pero antes era donde es el comedor escolar, era el teatro. Y ahí fue donde presenté yo Blancanieves y los 7 enanos en el comedor. Bailes, cantos, de todo, porque había que ver que muy dedicadas las maestras, muy dedicadas. Al canto y al baile, la señorita Maura para el canto, resta Romelia Vela, pero Romelia Vela llegó cuando ya yo casi iba a salir de 6º. Estaba yo como en 5º grado cuando llegó Romelia, que era una muchachita, venía recién graduada de la presentación de Tobar. Trabajó también poquito aquí porque enseguida el hermano ya tenía conexiones con el gobierno, Emiro, y la hizo ir a Caracas a hacer el curso de directoras y ella, cuando se fue de aquí, llegó inmediatamente a trabajar en Tabay como directora. Ella nunca trabajó como maestra en Tabay. Y se estuvo trabajando allá hasta que la jubilaron. Y se estuvo trabajando más de 30 años. Trabajó ella como maestra. Más de 30 años, 50 años celebró. 50 años, porque por ahí tengo el recuerdito. 50 años trabajó ella como maestra. ¿Cómo le parece? Toda una vida. Toda una vida. Empezó de una muchachita. Me refiero a las veladas. Recuerda Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Recuerda otra actividad? Como no, ay, bendito sea Dios, ¿cómo se llama ese drama?
olvido el drama. Blancanieves y los 7 enanos, y otro que es muy famoso, que era muy famoso de niños. No, eso era todos los meses. ¿Y todos quién le los meses. ayudaba a don Ramón en el teatro? Don Ramón ayudaba en el teatro, y Gustavo, su tío, Gustavo Rangel. Sí, yo me acuerdo que ellos iban, cuando iba a haber acto, estaban ellos todos metidos en las instalaciones de luz y todas esas cosas siempre estaban. Gustavito era un muchachito. Y don Ramón Ramírez, los que yo recuerdo. Don Ramón era muy metido en la escuela. Y hubo muchos profesores muy buenos y profesores que se hicieron notar. Por ejemplo, el profesor Portillo fue una persona que se hizo notar muchísimo aquí, fue muy activo. Y no era de esas personas de carácter, pero no era bravo, no. Había un profesor que era, pero ese era muy blandito, ese le jugaba a los muchachos, de apellido Montilva. Era de apellido Montilva. Y después la señorita Teresa, que estuvo tantos años. Y yo creo que la que empezó allá, cuando yo empecé en la escuela, fue la señorita José Barrios, pero estaría muy poquito tiempo, porque no la recuerdo cuando a ella como directora. Sería como cuando estaba yo en primer grado. Sí, porque enseguida... En esos estudios del colegio, de la escuela, ya hablamos de los alumnos, ¿qué deporte se practicaba? Voleibol. El voleibol las muchachas y esto, el béisbol los muchachos allá abajo yo no sé cómo llaman, en el bosque, era béisbol y voleibol. Y nosotras cuando estábamos en la escuela, pues yanquis, los que no teníamos para comprarlos con piedras. Y los que tenían con qué comprarlos tenían las bichitas esas, las que vendían don Fermín Osorio, que vendía los bichitos. Yanquis se llamaban, y eso todo el mundo sentado jugando yanquis. Pero había mucho respeto, mucho respeto. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a responder feo. Había un muchacho que era muy tremendo, de San Miguel era él. Era mucho tremendo, pero eso casi siempre lo expulsaban por grosero, no le pasaban una. Al fin diría él, me van a seguir expulsando, empezó a portarse bien, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy bravo el muchacho. Entonces cuando contestaba, expulsado, ¿no? ¿Qué cuento? No, señor. Ajá, y le hacían ir al papá y demás. Pero de resto fue muy bonito la vida en el grupo escolar en ese tiempo era muy bonita, muy buenos profesores, porque eran maravillosos los profesores que habían, buena gente, amables y sabios, que era lo mejor, sabía lo que se traían entre manos. Cuando pasa de 6º grado a primer año, ¿dónde estudia el primer año? El primer año lo estudié aquí en el colegio, en el salón parroquial. O sea, cuando era el 2º año del colegio. Cuando estaba cumpliendo el 2º año del colegio, yo empecé primero. Las de que empezaron primer año fue Hilda Rondón, Lucila Barón, Flor Méndez, que en paz descanse, Felicerpa, que en paz descanse. Todos esos muchachos y mucha gente que vino de San Simón y de La Tendida y de Hernández. Traían muchachos a estudiar aquí. Y de resto, pues éramos los muchachos de aquí, de Sea, del Playón y de San Miguel. Venían del Amparo, también venían muchachos a estudiar aquí. Y el primer año lo hice ahí en el salón parroquial. Y el 2º año en el garaje del padre. Pero todos eso era chiquitico y eso todo, no cabíamos, pero ahí estudiamos 2º año. Ya 3er año no había. Ya se estuvo funcionando solamente primero y 2º muchos años. Entonces ya el 2º año ya no había. Ya 3er año no había, 2º sí. Y muy buenos maestros en el colegio también, en el colegio. Trabajó un profesor que era de Mérida, que era el ingeniero encargado de la obra de la carretera, que se llamaba el doctor Jiménez Ron. Ajá, y había un muchacho muy bonito y como estaba jovencito, pues todos estábamos pendientes de él, que era argentino, se llamaba Enrique Ametrano. Ajá,
Había otro que llamaban el gato, pero no me acuerdo cómo era el nombre. Le decían al gato porque tenía los ojos claros. Pero ese era como de Mérida. Era como de cerquita. Los más lejos eran... Bueno, el doctor Jiménez Ron creo que era de Mérida. Sí. Él era merideño. Pero hay gente maravillosa. Muy, muy respetuosa. Y esos fueron los que le dieron vida a SEA, que empezó SEA a surgir verdaderamente. Con la apertura del con la colegio. apertura Del colegio y de la carretera. No, de la carretera. La apertura de la carretera hizo por lo menos que los muchachos que venían de la Tendida y de Hernández era porque ya había carretera. Porque si no era muy difícil. Era muy difícil. De todas maneras, de Hernández y de esos sitios venían muchos niños hasta terminar el 6º grado aquí, porque debe ser que en esos pueblitos no había hasta 6º grado, ¿sería? Hasta 3º. Sería que era hasta 3º, porque yo me acuerdo de unas muchachas de apellido Contreras, eran blancas, de ojos verdes, que una de ellas se llamaba Martina, pero esa de las últimas. No sé si usted se acuerda de Martina, no se acuerda. Pero había una María Teresa, esa era como más grandecita que yo porque ella estudiaba un grado antes que yo. Yo más nunca las volví a ver, salieron de 6º y se fueron. Las hermanas de Ramona García, está Ana Elsa Fernández, esa también era más grande que yo, pero esas eran negritas, hermanas de Ramona García, que eran hijas de una señora Abigail García de Fernández, creo que era el apellido de esa Ana Elsa Fernández. Pero esas vivían como en la Tendida, como en por ahí. Pero la mamá era de aquí de SEA. Ya en el colegio seguía el teatro, seguía... Sí, igualito. Igualito, seguía el teatro y seguía la misma ruta que en el... Claro, las que le hicieron fueron profesores de la misma escuela. Entonces uno ensayaba y ¡ay, qué felicidad! Para el día que tocaba el acto, eso iba todo el mundo, era un sábado en la noche y era una fiesta, porque como no había ni televisión ni nada, pues eso era un motivo de fiesta el día que había velada, se llamaba la velada en el grupo o la velada en el colegio. Ese era el título que tenía ya, sí, velada. La velada. Entonces, que el sábado hay una velada, y así era como se le llamaba. ¿Ves? La velada. Teatro, danza, canto. Sí, de todo eso, bailes y todo eso. Dramas bonitos y fuertes y la gente disfrutaba. Estamos hablando de que en este lugar usted ya vivía después del año 53, 54. Aquí en esta calle 2. No, como en el 56. Como en el 56. Sí, en el 56, porque mamá duró aquí poquito, en el 58 murió mamá. Bueno, por eso le digo. Tenemos en este momento estamos escuchando las campanas de la iglesia. Pues muy cercana a usted. Sí, no, pero esas no son las campanas, ese es el reloj. No, el reloj de la iglesia. El reloj de la iglesia, las campanas no volvieron a sonar. No. Qué lástima. El tañido de esas campanas no lo tenía aquí en muchos metros a la redonda. Las de Tobar no sonaban igual, las de Bailadores no sonaban igual, y las de Santa Cruz de Mora, que fue hasta que yo conocí esos 3 pueblos, no sonaban igual. Y las de Mérida tampoco. Pero el tañido de las de aquí ese era especial. Todo el mundo tenía que hacer con el tañido de las campanas de aquí. Pero una como que se dañó, ¿verdad? No se dañó. Está a la entrada de la iglesia sí. Ahora. ¿Y eso no lo podrán arreglar o qué? No, hay que fundirla de nuevo. Hay que hacerla nuevamente. Hay que fundirla de nuevo. Bueno, que aparezca una aleación que ahora sí las... Es probable. Algo del modernismo. Sí, a lo mejor es probable. Tiene muchas imágenes, el fundido de la campana tiene en la corona unos rostros, sí. Tiene una virgen. La invito a que cuando vaya a la iglesia se le acerque para ver eso, no lo sabía. Y las vea. Es muy difícil entonces fundirla porque se daña, claro, se acaba. O sea, les invito a acercarse. No lo sabía. A la puerta de la iglesia y van a encontrar la Virgen de la Merced en una imagen
allí vaciada, y los rostros de los mercedarios. Arriba en la corona son 6 rostros. Ajá, no lo sabía. Y tanto que voy para la iglesia. Y veo la campana allá, pero la campana no es nada. Bueno. Y que se dañó porque creo que viviendo aquí el padre Luis Enrique fue que se dañó la campana. Antes. Sí. Pero él fue el que decidió sacarla para allá para el frente. No, se dañó cuando el padre Argenis. Paz descanse. Un diciembre, unos muchachos estaban dándole a la campana y se colgaron del mecate, y el mecate, claro, a lo que los templó, los subió y los tumbó. Estaba tan caliente la campana, yo lo recuerdo porque era como el 2003, 2004, no recuerdo bien la fecha, y me vine a la iglesia a ver por qué había sonado la campana, y la tocamos y sí, se había roto la campana. No nos dijeron quién era el que la había hecho. Claro. Y se después quedó estuvo armada mucho tiempo atrás allá, al lado del bautisterio, y el padre Luis Enrique creo que la sacó. Sí, yo pensé. La imagen, sacamos la campana. Pesa mucho, eso pesa más de 100 kilos. Y la sacamos y él le hizo para colocarla ahí afuera. Padre Luis Enrique Rodríguez. Bueno, mire, hablamos de la campana, pero hablamos del colegio. ¿Y usted estudió entonces hasta segundo grado? Hasta segundo año, sí. Aquí hasta segundo año no había más. ¿Y luego se fue a estudiar o empezó a trabajar? No, después entonces Dios le pague a Emiro Vela. Estaba papá enfermo y en la cama, y él era muy amigo de papá, porque papá trabajó allá en la casa de su papá, allá donde Miguel Ángel Balbuena. Entonces él era muy amigo de papá y de tío Juan. Y cada vez que venía a pasear, él venía a ver a papá y se encontró con que papá estaba enfermo. Y yo me acerqué, él era secretario de gobierno de Mérida. Entonces yo me acerqué con la finalidad de que me consiguiera una beca. Yo necesito para yo seguir estudiando. Yo no sé ya cuánto tiempo había perdido aquí. Me dijo, no, mijita, usted no está de que estudie, usted está de que trabaje. Porque aquí la cosa está muy brava, no sé cuánto. Y entonces me mandó a hacer el curso de Economa y conseguí el trabajo por él. Dios se lo pague a Emiro, porque por él, claro, después mandó unas cuantas muchachas de aquí, unas que siguieron y otras que no. Entonces hicimos el curso, yo hice el curso en Mucuchíes. ¿En qué 60 y qué? Pues yo creo que yo empecé a trabajar en el 61, en el 62 o 63 creo que empecé yo a trabajar. Y el curso pues fue un año. ¿Era un curso del Ministerio de...? No, eso lo daba el Instituto Nacional de Nutrición. De Nutrición, era el Instituto Nacional en ese tiempo se llamaba Patronato Nacional de Comedores Escolares. Ese era el título, Patronato Nacional de Comedores Escolares. Yo no me acuerdo en qué tiempo, en la gobernación de unos adecos, ya le cambiaron el patronato y le pusieron Instituto Nacional de Nutrición. Fue cuando empezaron a meter nutricionistas y ya gente especializada a trabajar en eso, porque antes era la supervisora y la secretaria y más nada, y el chofer, y eso eran todos, sí. Pero ya después vino gente capacitada, ya, nutricionistas por lo menos, y administradores y cosas de esas, ya la cosa subió. ¿Y usted empezó a trabajar entonces en ese año de...? Yo empecé a trabajar, sí, 63 o 64, es que ya no me acuerdo. Claro, después de haber salido en el segundo, sí, creo que fue en el 65. ¿Empezó a trabajar dónde empezó? En Santa Cruz de Mora. Porque en Mérida hice unos días, pero era como interinato. Ajá, y después ya me dieron un cargo fijo en Santa Cruz de Mora. Y en Santa Cruz de Mora, que amo a Santa Cruz de Mora porque se portó muy bien conmigo, de allá salí cuando Ana Mary Becerra dejó el trabajo de aquí, que ella estaba ahí. Cuando papá se enfermó, yo le pedí a ella que cambiáramos, que fuera ella para Santa Cruz y yo para acá, porque papá había cogido la cama y no quiso. No, que ella de aquí no salía y que de aquí no salía. Entonces, bueno, no se pudo.
Pero cuando a ella tuvieron que venir a jubilada de Caracas porque no quería irse. No había manera posible, eso le decían los supervisores y todos los que veían porque ya metiera la jubilación porque tenía tanto tiempo y no quería ir, sino que vino gente de Caracas, de la unidad del instituto y entonces la hicieron salir. Yo creo que ella trabajó más de 50 años, creo yo. Muchos años, y no quería irse y que se iba a ir a hacer a ella a la casa, que no sé cuánto. Bueno, y después de eso no duró mucho tiempo, Ana Mary, después de jubilada no duró mucho tiempo viva. Ella, yo creo que se murió como 2 o 3 años después que la jubilaron. Y no fue, si no murió antes, fue rápido. De una voz ronca. Sí, y de carácter fuerte, fortísimo era el carácter de Ana Mary, pero muy buena ecónoma y buena gente, muy honesta. ¿Cuántos años trabajó en Santa Cruz? En Santa Cruz de Mora trabajé, como 24 años. Yo sé que aquí lo que trabajé fue poquito. Aquí trabajé poquito y ya me jubilé. O sea, en Santa Cruz fue donde me hice. Y adoro a Santa Cruz de Mora y a la gente de Santa Cruz. ¿En qué escuela? En el grupo escolar Carlos Serpa. En el grupo principal de Santa Cruz. Que está abajo en Puerto Rico, se llama. En Puerto Rico, sí. Y en ese tiempo estaba Ramón Avendaño. Yo no sé si usted conoce a Ramón Avendaño, que fue director, pero a él le gustaba mucho SEA, venía mucho para acá, porque era muy amigo de Víctor Hugo Pérez. Y como Víctor Hugo Pérez estaba casado con una cedeña, cada vez que Víctor Hugo venía, estaba Ramón Avendaño, quien sea, venía siempre, él venía para acá también, porque fue muy amigo mío Ramón Avendaño. Y trabajó tanta gente. ¿Cómo era ese trabajo de las ecónomas en un comedor? ¿Cómo se preparaba el menú? El menú no lo preparaba uno, no, eso venía, lo mandaba el instituto, con varios menús, y los sustitutos cuando no consiguiera tal cosa, todo eso sí, venía unos libros. Manual. Ajá, y uno planificaba por el manual y se acabó el cuento. Entonces iba uno al mercado a pedir los precios y pedía los precios. Nos encargamos de pesar todo el grupo escolar. Teníamos que hacer el peso desde los más chiquitos hasta los más grandes para poder sacar el déficit ponderal a ver qué niños necesitaban comedor. Los primeros que tenían derecho a entrar eran los que tenían bajo peso, los que le faltaban peso para su edad. Y luego la gente de condición social y los que vivían lejos los que vivían lejos de la escuela y después los de condición social. Ajá, así era como se seleccionaba a los niños. ¿Cuántas bandejas servían cuando yo empecé a trabajar en Santa Cruz eran 150 almuerzos, pero después cuando al tiempito lo subieron a 200. Cuando me vine eran 200 niños, pero también se daba desayuno. Se daba desayuno, pero el desayuno era para más poquitos niños, para 100 niños. 100 niños de los que estaban muy flaquitos y sobre todo era el que tenía mucha necesidad, que no tenía en la casa que comer, entonces uno tenía que hacer ese estudio, ¿no? Para ver qué niños en realidad necesitaban. ¿Los recursos venían de dónde? Del Instituto Nacional de Nutrición. Era el que administraba el comedor. Sí. Era el Instituto Nacional de Nutrición, lo que era el Ministerio de Educación no tenía absolutamente nada que ver. Nada que ver con administración ni con nada. Ellos lo único que iban era cumplir horario de guardias, 2 maestros todos los días, y más nada. Pero siempre hubo conmigo muy buena amistad con la ¿Qué dirección. eran las principales comidas? O sea, ¿cómo era la variedad? ¿Cómo era...? Había que dar una sopa, había que dar carne o pescado o pollo, cualquier alimento de estos, porque las proteínas eran imprescindibles. Ensaladas también, eso sí era lo que le costaba a los muchachos, comer ensaladas, toda la vida les ha costado y
nos costaba en el comedor y le costaba uno aquí en la casa también. Antes venían vasos de leche, después ya quitaron la leche, pero nos mandaban un sustituto. No sé de qué era como una merengada, eran unas bolsas de a kilo y nos mandaban, yo no me acuerdo cuántos kilos teníamos que echar para los 200 niños, ya no me acuerdo. Bueno, y después ya nos escogieron que nosotros hiciéramos el fresco que quisiéramos, de lo que se encontrara, de la fruta que se encontraba, entonces se le hacía el refresco a los muchachos, pero antes era leche para los niños. Cuando llega SEA al comedor del Grupo Escolar Félix Román Duque, más o menos ¿cuántas bandejas eran? 200 también aquí. 200, igual que en Santa Cruz. Era la directora Hilda Molina. Era la directora del grupo. También me llevé muy bien con ella. Y aquí pues estaba prácticamente en mi casa. Ya con más conocimiento de todo y conociendo las costumbres aquí del grupo y todo eso. Fue muy bien también. Pero trabajé poco aquí porque ya yo cuando me vine ya casi que me iba a jubilar. Cuando me vine de Santa Cruz. De esos compañeros de trabajo aquí, ¿a quiénes recuerda? Compañeros de trabajo de las que trabajan aquí conmigo. Sí, las obreras. Sí. Trabajaba la señora que vivía aquí, que murió, que se llamaba Venenciana de Linares. Trabajaba María de Contreras, Morales de Contreras, pero ella ya estaba permisada. Entonces siempre tenía una interina. La esposa de Carlos Moreno. Lina. Y no eran más, eran 3. A ver si me falta alguna. ¿López? No, ella sí, pero ella estaba también permisada. Teresa López estaba permisada. Estaban permisadas Teresa y María. Permisadas. Las otras sí asistían al trabajo. Es más, Lina le hacía la suplencia a María. Lina, la esposa de Carlos. Le hacía la suplencia a María. Y había una Teresa López que se fue para Maracaibo y... pues ya es la que estábamos hablando ahorita. Y entonces estuvo permisada mucho tiempo. No sé si se habrá muerto Teresa, no sé. Vamos a hablar de... la cercanía. Ahora, de su parte espiritual, siempre al lado de la iglesia. Toda la vida, porque... No solamente por la casa, sino por la presencia suya en el canto, en el rezo, en la oración. Sí, siempre me gustó. La abuelita mía tenía muchos familiares sacerdotes, la mamá de papá. Entonces era mucha la conexión que había con la iglesia y todo. Y claro, nos enseñaron a ir a misa y a confesar y a comulgar diario. Y a mí me gustaba, de las únicas, porque ni Angélica, ni Arminda, ni Maruja nunca hicieron un rezo en la iglesia, ni ir a cantar arriba. Maruja sí iba a cantar, había veces, arriba con Chuy. Nos íbamos a cantar con Chuy y don Pepe Morales. Pero yo era feliz en ese sitio. Y si había que hacer novenas, yo las hacía. Y cuando se empezó la gente a hacer las lecturas en la iglesia, bueno, yo fui una de las primeras muchachas que empezamos a hacer lecturas, porque antes no. Era solo el sacerdote. Sí, era el sacerdote solamente. Y después mujeres solamente doña Rafaela Belén Barrios y yo, que éramos las únicas que nos parábamos a leer. Ya después se empezó a parar a Alba de Carolo y así, pero Alba Urbina, pero antes creo que es la única que lo hizo fui yo. Los cantos de la iglesia, don Chuy Montilla. Los cantos, uno me enseñó Chuy, por lo menos la salve en latín se la aprendí a Chuy. Y yo se la enseñé a la gente de ahora porque la gente no la sabía. Enseñé a la gente de ahora, les enseñé la salve porque claro, uno aquí la cantaba en la iglesia porque Chuy no la... La Chuy salve Regina. La salve Regina. Ajá. ¿Y qué le iba a decir yo? Y las lecturas, pues a mí me gustaba hacer las lecturas. Yo me paraba a hacer las lecturas. Desde el padre Serrano hasta la actualidad, hasta el padre Giancarlo,
¿Ha estado usted siempre ligada a la iglesia? Sí, toda la vida, claro. Toda la vida. Ahora voy poco porque me siento mal. He faltado muchos domingos a misa. Porque siento como, la molestia esa que tengo que me impide para respirar bien. Entonces eso me molesta. Cuando me molesta mucho... Pues de las oraciones de las canciones, primero hablemos de las canciones. ¿Cuál era la que más le gustaba cantar? Pues a mí todas, porque en la escuela nos enseñó la señorita Maura muchas canciones bonitas. Muchas canciones. Y en el mes de mayo yo era una de las primeras que recitaba o cantaba a la Virgen. Porque en el mes de mayo se rezaba el rosario y la novena y el Magnífica. Y el Magnífica. Claro, claro. Porque en Magnífica en mayo y el acordado... Pero ya va, pero en el Magnífica lo aprendí yo, fue Nonita. Sí, la Nonita pero que se hacía en el colegio. No, el Magnífica no se hacía en el grupo. El acordado lo enseñó Maruja Velasco, que en paz descanse. Que esa a todos los que pasaron por sus manos, a todos nos enseñó el acordados. Y ahora hay gente fuera de aquí que lo sabe naturalmente y que gusta mucho. Una vez lo recé en Santa Cruz de Mora en un rosario. Y enseguida una señora que estaba a un lado me dijo, ay, ¿dónde aprendió usted esa oración tan linda? Y le dije, en la escuela me la enseñó la maestra. Ajá, sí. Ha gustado mucho porque es muy linda. El acordado, el contenido de ella. ¿La recuerda? Acuérdate, Jesús manso y humilde, que en la vida jamás he oído decir que un corazón doliente y afligido, agobiado y cansado de sufrir, en vano recurrías a su ternura, en vano te invocara en su aflicción. Animada por esto y mi amargura, hoy acudo a tu amante corazón. De miserias y penas abrumada, me reclino en tus brazos, oh Señor. No permitas que mi alma desolada se aparte de ti, mi dulce amor. Más bien, por tu cariño y tu ternura, admíteme en tu dulce corazón. Alivia mi tedio y mi tristeza con tu suave y benigna compasión. Que a mi lado, Jesús Padre amoroso, te contemple mi pobre corazón. Que amable, compasivo y bondadoso, consueles mis angustias y aflicción. Y cuando llegue la terrible hora en que deba mi espíritu entregar, quiero besar tu mano bienhechora y en tu costado amante reposar. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, 3 veces. Pero entonces ahora, yo la aprendí cuando llegue la terrible hora. Pero ahora la gente, cuando llegue la hora, porque la gente antes, pues terrible, porque claro, estaba uno muriendo. Pero entonces a la gente no le gusta decir eso. Yo digo terrible porque así me la aprendí. Sí, cuando llegue la terrible hora en que deba mi espíritu entregar. Pero de verdad no debe ser terrible, sino cuando llegue la hora. Cuando llegue la hora de claro, sí, que no nos salvamos de eso. Que el Señor tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos mire con piedad y misericordia. ¿Cómo lo recuerda? El padre Serrano, que fueron 25 años aquí. No, y el padre Serrano, pues con él hice la primera comunión. Y entonces resulta que mamá estaba hospitalizada. Y se llegó el día de la primera comunión y yo con el vestido hecho y papá no me llevó porque se le olvidó. Estaba mamá hospitalizada. Cuando llega mamá, ay, a pelear con papá, ¿cómo es posible que la niña con la ropa y ya para el otro año ya no le va a quedar y que no sé cuánto? Y tenía razón. Entonces mamá fue y habló con el padre Serrano. Entonces le echó el cuento, que ella estaba hospitalizada, que la niña estaba preparada, pero que como ella no estaba aquí, el marido lo había pasado por alto, y que la niña estaba sin hacer la primera comunión y ya no quería que pasara otro año, etcétera, etcétera. ¿El estudio entonces, se hacía en la casa? Sí, en ese tiempo no había catequista, no en la casa. Y entonces le dijo el padre, pues tráeme la niña y yo la examino. Ay, Santísima Trinidad. Eso yo sufrí 3 días que el padre me examinara. Pero yo me sabía al dedillo el catecismo. Se me lo sabía de para adelante y de para atrás. Y entonces, cuando ya él me terminó de examinar, me dice, ¿y para qué nos confesamos? Yo no sabía para qué se confesaba uno. Ay, yo miraba para arriba, miraba para abajo y yo miré a mamá. Pero tan bello el padre, él volteó para que mamá me dijera. Porque yo me di cuenta que él volteó para allá y cuando mamá me dijo, para que Dios nos perdone. Yo le leí los labios a mamá. Le leí los labios a mamá y entonces, para que Dios nos perdone. Ay, entonces de ahí siguió el padre con otro discurso. Y me gustó mucho la manera de ser porque él explicaba muy bonito. Él explicaba muy bonito. Y prácticamente que desde ese día me hice amiga del padre. Sí, recién llegado el padre aquí hace pues. Y me hice muy amiga del padre.
Y después cuando llegué al colegio, pues con mayor facilidad. Y como estábamos tan cerquita de la iglesia, pues nos metíamos de la casa cural, nos metíamos por allá. Y en ese tiempo no había aquí, era un solar. Y entonces uno se iba de aquí para allá y llegaba al fondo de la casa cural y Maruja Serrano venía de allá para acá. Y no tenía uno que salir a la calle porque por aquí mismo, por aquí mismo se iba uno. No, eso no tenía cerca. Al colegio me iba yo por aquí, también. Oye, ¿usted en el colegio jugó bolas criollas? Nunca me gustaban las bolas criollas. Pero había una cancha y jugaban bolas criollas. Pero los del colegio no. Eso eran cuando habían campeonatos y cosas de esas, ya eran hombres grandes los que venían. Muchachos del colegio no. O sea que ese juego no era, para el tiempo que yo estuve, no era para los alumnos, no. Nos extendíamos a jugar hasta allá. Una vez estaba yo sentada y tenía la mala costumbre de quitarme los zapatos. Y me puse a jugar y me quité los zapatos y viene Carlos Julio Carrero. Carlos Julio se llama él, sí. Y me quita un zapato y me lo tira para el techo. Me quitó el zapato y todo lo que le costó, porque estaba a mí en esa cancha, pero él llegó hasta abajo, hasta donde estaba el colegio, y tiró el zapato. Y yo no me quería mover de allá. Ya se suspendieron el receso, ya los muchachos para la clase y yo allá. Y yo me vine brincando para que no me ensuciara las medias. Y el padre, ¿y tú por qué andas de esa manera? Entonces yo le dije, porque Carlos Julio Carrero me botó el zapato, me lo botó para el techo. No lo peló de vaina, porque hay que ver todo lo que... Y a mí me hizo también un regaño. ¿Y usted por qué se tiene que quitar los zapatos? Porque me senté, estaba bordando no sé qué cosita y se me ocurrió quitarme los zapatos y me puse a bordar. Y me quitó Carlos Julio, era tremendo, Carlos Julio Carrero. Él nos ha muerto, ¿verdad? Que murió fue Julio, el hermano Rafael. Ajá, pues así era el cuento. Así era las procesiones, la Semana Santa, esas cosas de sacar el Vía Crucis de la iglesia, ¿no? No, pues antes, cuando yo estaba muchacha, no se hacían Vía Crucis. Ese Vía Crucis fue nuevo. Del Padre Serrano. No, pero cuando salían con las imágenes. Ah, no, claro, las procesiones, sí, naturalmente. Y era de mucha gente, iba mucha gente, asistía mucha gente. Y eran muy bonitos, ya como los entierros, porque ahora el cura no va a sacar muertos a las casas, ni mucho menos los llevan para el cementerio, ni nada. Ahora se puso como muy feo, ¿verdad? Antes era bonito porque lo sacaban de la... Estamos hablando de las procesiones, estamos hablando de esa parte de la cristiandad, de la bajada del niño, de esas tradiciones del Día de Reyes. Prácticamente como es ahora. Sí. Eso ha seguido igual, aunque la bajada de Reyes no era tanto como es ahora. Pues ahora, por ejemplo, el 6 de enero no era tanto claro, la gente salía y se iba, pero no, ahora es como con más gente. Sí, más gente. Pues también hay más gente ahora, quien sea, naturalmente. Más efervescencia en ese sentido. Pero claro, ahora es más de la gente de afuera que de la de... Sí. La bajada sí es de la gente de adentro. Sí, porque eso sí, todos los 31 de diciembre, todo el mundo a la bajada del niño y todos los CDs. Sí, toda la gente que era de aquí de Sea, pero que vivía en otra parte se venía. Tío Ricardo se venía todos los años. Él venía con la mujer y los hijos a la bajada del niño. Y eso era así. Tía Josefa venía, pero muy de vez en cuando. Y eso es lo que venían las muchachas. Tía Josefa casi nunca venía. Pero muchos sedeños que estaban fuera venían a la bajada del niño. Ya después, claro, pues ha pasado mucho tiempo, pero los Durán por lo menos venían a la bajada del niño siempre, por la costumbre. Siguen viniendo. ¿Siguen viniendo? Siguen viniendo los hijos de... Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones siguen viniendo a la bajada del niño. En cuanto a las fiestas de Sea,
los feriales, el día de la Virgen? Pues los feriales no eran así tan pomposos como ahora. Por lo menos se hacía la novena de la Virgen, como no nos tocaba a las hijas de María hacer los 9 días, pero por lo menos no se le hacía misa, sino era el puro rosario. Ahora es más... La pura novena. La novena y el rosario con la novena. Ahora pues es como más pomposo, sí, viene más gente y vienen sacerdotes de fuera. Por lo menos este año vinieron de fuera. Ajá. Cada sacerdote trae su costumbre, naturalmente. Pero cuando el padre Serrano, no, éramos las hijas de María las que hacíamos la novena y era el puro rosario y la novena. Y del ritual cristiano, ¿cuál es la canción de la iglesia que usted más recuerda? La salve. La salve. ¿Y tendremos la oportunidad de escucharla? Pues es que esa es cantada y quién sabe cómo estoy de mal. No. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Estoy muy ronca. Salve Regina, Mater misericordiae, vida dulce no este nostra salve. A te clamamos, en sue virieden, a te suspiramos, yemente ser flente, ina lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oclos a nos converte. Ella es un benedictus, frutus ventris tuis nobis, poso es filii unos tende. Oh clemens, oh pia, oh dulcis Virgo María. Y entonces el padre decía, ora pro nobis santa de genitri, y no contestaba, un diligenciamos provisionibus Christi. Eso era todo. Esa era la salve. Esa era la salve que cantaba don Chuy y don Pepe. Que se repetía todos los 31 de diciembre en la bajada del niño. Sí, en la bajada del niño, eso era fija y cualquier cosa especial. Yo me acuerdo que cuando Arminda se casó, yo mandé a cantar una salve y yo le dije al padre, cuando ya antico de salir, le dije, ay padre, yo quiero la salve. Entonces él la cantó y yo se la contesté. Y Arminda la contestó porque ella también se la sabía. Bueno, vamos a hablar de don Gilberto. De don Gilberto y sus trabajos. Pues, vamos a hablar de la familia Guerrero. Guerrero Puentes, papá era Guerrero Puentes. Claro, porque la familia Guerrero Puentes tiene que ver con el negocio y tiene que ver con el cine. Por los puentes, por Rondón, Emiro. Emiro Rondón Puentes. Rondón Puentes. Emiro era Rondón Puentes. Pues papá vino muy jovencito para acá, para SEA, y trabajó donde don Miguel Ángel Balbuena, y él se hizo zapatero y fue el zapatero de todo SEA, porque quizás el único zapatero que había era papá. Ramón Pío después. Ramón Pío después, pero primero Ramón Pío trabajó con papá y el esposo de Imelda Márquez, de Candelaria Márquez, se llamaba Albino. Albino. Y papá decía que Chucho Pereira también trabajó en la zapatería de don Miguel Ángel Balbuena, y don Alfonso Colmenares, y Luis Pereira, el papá de Nelly. Y eran, dice, la juventud que había en ese tiempo, trabajaban allá. Sí, porque era que allá había, ya le conté, había panadería, talabartería, tenería, y tenían de todo. Entonces eran muchos. Tío Juan por lo menos era panadero, el hermano de papá, y papá era zapatero. Y un señor de por aquí que era apellido Morales, eran de los que curtían pieles para hacer suelas, todo eso. Era una casa de industria, de mucho trabajo. A mí me cuenta Carmen que allá habían 5 mujeres para hacer de comer diario. Así que era mucha la gente que tenían que darle de comer. 5 mujeres, dice ella, que tenían siempre para poder asistir a toda la gente que iba a comer. El trabajo. Don Gilberto monta un bazar. Sí, papá montó un bazar, papá fue obrero en el grupo escolar. Y yo creo que con lo que le dieron,
Él compró 3 coroticos con ¿Por lo Emiro Rondón. Emiro Rondón se lo llevó y compró cucharas y compró platos y compró no sé qué y montó una en una piecita que tenía doña María de Peña, donde es la panadería hoy en día. Era panadería ahí porque toda la vida funcionó como panadería también de los Chacón. Que era al frente de don Ramón de Ramírez. don Ramón Ramírez, porque doña María, la dueña de la panadería, era abuela de Néstor Chacón. Yo la Madre de conocí. doña Bernabela. Ajá, ¿usted conoció a la viejita, no? Claro, ¿A doña claro, María? doña María, claro. Ah, bueno, muy buena gente. Y el papá era... Yo estaba muy pequeña cuando ese señor se murió, yo estaba muy pequeña, pero sí lo recuerdo, era un señor gordito, y tenía un hijo, Alberto Peña, y otro que vivía en Caracas, y no sé cómo llamaba el que vivía en Caracas, y Bernabela, que era la casada de la esposa de Chacón, de Antonio Chacón. Ajá. Y Ajá, ¿cómo es ese bazar? pues él compró las 3 cositas, pero como a Emiro le gustaban tanto los discos, empezó a comprar discos y más vale que no. Porque eso nunca lo habían tenido aquí. Papá ponía discos todo el día, música para que la gente oyera todo el día. Y entonces él, yo creo que hacía más plata con los discos que con las otras cositas. Él vendía agujas y tijeras y hilos y esas cositas. ¿Cómo era que se llamaba el bazar? Dani. Discotienda. Y no sé qué Dani. Por ahí está todavía el bichito. Eso se lo trajo Emilio Rondón, fue el que ahí le hizo todo eso. ¿Está todavía la vista? Sí, por ahí debe estar. No se ha perdido, porque yo creo que todavía está. El avisito que era discotienda y no sé si tenía otra palabra. Variedades. Y variedades. Bazar. Variedades y bazar. Sí. Que el primero estuvo allí en la calle Quinta, Sí, y luego en la carrera 4, y en la luego calle allá 4. que fue ahí donde papá murió, estando allí trabajando, fue que papá murió. Más arribita de Juan Díaz, pero por la otra calle. Más abajito de don Alejo Rondón. Es más, era de don Alejo Rondón esa pieza. Esa pieza era de don Alejo Rondón, que hoy lo tiene Julio Pernía. Sí. Ajá. Ese era allí. Los personajes de SEA. ¿Qué personas recuerda usted así que eran? Aquí hubo un señor que yo lo recuerdo mucho, que se le decían, pero era un señor callejero. Bisquitín Pirela, ese lo conoció todo el mundo, todos los de mi tiempo, porque era un señor callejero y comía de lo que le daba a la gente en la calle. Pero había un señor, yo no sé dónde trabajaría él, si trabajaba o no, o si era callejero, pero a mí me llamaba mucho la atención, le decían Paso Doble. Pero era un señor alto, no sé si era por lo chiquita que estaba yo, que lo veía muy grande, o si era que de verdad era grande, pero yo lo veía al tope al señor Paso Doble. Pero le decían eso porque tenía una manera peculiar de caminar, ¿ves? Entonces la gente lo puso Paso Doble. Ajá. Y más nadie, porque aquí estuvo, pero eso ya fue mucho tiempo después, el Loco Pablo. Y el Loco Pablo había que tenerle miedo. Al Loco Pablo había que tener miedo porque bueno, él lo único que hacía era que lo asustaba a uno. Sería como por asustarlo, qué sé yo. ¿Y qué más personas? Ese personaje que llamaban José, el bobito de la puerta. Ah, José, ese era un muchachito que era como como de San Simón o de Hernández. No, de Santa Bárbara. Ah, de aquí, de Santa Bárbara. Ah, ¿cómo va a ser? Yo creo que para mí era de San Miguel, de San Simón. Ese era un muchachito enfermo, un señor enfermo, pero no era dañino. No era dañino, sino que tenía su retardo. Y no trabajaba, vivía de lo que la gente... ¿Y qué más personas? El primer retorno a SEA. El primer retorno a SEA fue muy bonito. Estaba muchacha ahí, claro, eso nunca lo habíamos visto. Don Ramón Ramírez y el padre Ramírez trabajaron, pero bueno, pues mucho para el primer retorno, y fue mucha la gente que vino. Y era tanto el cuidado que había, me acuerdo yo, que a la gente que invitaron a ir a esperar la gente que viniera, que llegara allá abajo a la Y.
ni siquiera tocar cornetas porque querían porque no dijeron que a la tocada de cornetas al llegar al pueblo, porque era un peligro que se vinieran las rocas, todas esas cosas. Sí, les decían que era un peligro y de verdad, si está toda esa carramentazón que venía tocando corneta, pues es muy probable. Entonces dijeron que no se podía tocar, lo que más me acuerdo de eso era que no se podía tocar corneta. Y uno, pues cuando llegó la gente a ir yo recuerdo a una señora que cuando llegó ella miraba para todos lados, pero de repente dijo, ay, ¿dónde vivirá por aquí Teresa Márquez? Y se me ocurre preguntarle, y como yo sabía que la doña Teresa era Márquez de Rosales, se me ocurre preguntarle, ¿será Teresa de Rosales, que tenía una hermana Imelda? Teresa, la hermana Imelda, me dice la señora. Sí, Teresa, estoy hablando de Teresa, la hermana Imelda. Y le digo, vamos, y que yo la llevo, señora. Y estaba doña Teresa con todos los hijos y nietos, los que habían venido a Barquisimeto y todos los que estaban ahí, estaba sirviendo almuerzo y estaba peleando porque, bueno, estaba molesta ahí. Cuando le digo yo, mire, doña Teresa, y ahí afuera, yo la dejé a la señora hablando con don Julio, que estaba afuera en la sala. Y yo dije, voy a decirle a doña Teresa, ahí vino la señora, no me acuerdo cómo se llamaba. Le dije el nombre, fue tanta la emoción de doña Teresa que se le cayó la taza que tenía en la mano. Se le cayó y regó el café. Ay, no puede ser, muchacha, no me diga eso. Y le decía, ahí le está esperando y está hablando con don Julio allá afuera. Ay, qué alegrón tan grande, ya se abrazaban y se soltaban y se volvían a abrazar y se volvían a soltar. Bueno, y que eran 200 años que no se veían desde que estaban muchachas. Y venga para presentar al marido y estos son los hijos y estos son los nietos. Ajá, me gustó la alegría mucho. Sí, la alegría del retorno. Y en el grupo escolar le hicieron cuartos, habitaciones a la gente que no tenía, como aquí no habían hoteles, y la gente que más nunca volvió para acá y que no tenía familia acá, porque los que tenían familia, por lo menos yo aquí recibí a las primas que vivían en Maracay, que vino Pepita y con Rondón, con los hijos y eso, aquí se recibieron. Pero los que no había nadie, que no tenía, entonces llegaban al grupo escolar y en el grupo escolar, las habitaciones como habitación y en el comedor se les hizo comida y no sé si se les vendería, porque en ese tiempo no trabajaba yo aquí, en ese tiempo trabajaba yo en Santa Cruz de Mora, en ese tiempo trabajaba aquí Ana Mary Becerra. No sé cómo sería eso, claro, regalado no podría ser venta, la comida pero sería más económica, pero les vendían comida ahí en el mismo comedor. ¿Los restaurantes sea? Pues, pero ¿Dónde había restaurantes? No, el puro de Juan Díaz, no había más restaurantes. La venta de comida de doña Isidra. Ah, sí, pero eso tampoco era que era diario, eso era como esporádicamente. Y la de Balbuena. Y de doña Luisa de Balbuena. Pero y los que hacían pasteles, que eran los pasteleros, la gente que hacía pasteles los domingos. Había una señora que hacía pasteles y chicha todos los domingos, que se llama Victoria Rojas. Oye, hablando de Victoria Rojas, se me olvidó preguntarle quién partió a su mamá cuando usted nació. Doña Victoria Márquez, que era la partera de ese tiempo. Ella, y teníamos que decirle nona y pedirle la bendición. Y se ponía brava si uno no le pedía la bendición. Y yo después de grande, ya de mujer, y me decía, ¿y la bendición? Bendición nona, le decía yo. Doña Victoria Márquez. ¿La mamá de Domingo Mora Márquez? No. Doña Victoria Márquez, el único hijo que ella tuvo, llamaba Victorino Márquez. Era hermana, doña Victoria, de la mamá de don Pedro Márquez. Pedro Márquez. Y había una señora, de Pedro Pablo Márquez. Pedro Pablo Márquez. Y había una señora que se llamaba doña Rosa, que creo que aún los hijos o nietos son todavía los dueños de la casa donde estaba don Anselmo Pereira en esa esquina. Sí. Esa casa se llamaba doña Rosa, la señora, y yo la recuerdo, estaba muy pequeña, pero era la mamá de esta señora que venía mucho a misa, que era maestra. Venía de Mérida siempre, porque ella vivía en Mérida, pero ella venía para acá a la iglesia, en tiempos de Semana Santa y en diciembre, y siempre venía, y cómo se llamaba esa señora, que era prima de Pedro Pablo Márquez. Ajá. Y de ellos sí eran varios, pero no, esa gente se fue.
Eran muy amigas de mamá, querían mucho a mamá, las hijas de esa doña Rosa. En el caso de, de estos años de SEA, ¿qué es lo que más le ha gustado a usted de SEA? ¿Qué es lo que más le diría a alguien? No, a mí de SEA todo me gusta y toda la vida me ha gustado todo. La verdad que no hay una cosa Que sobresalga. que sobresalga. A mí todo esa, por ejemplo, la hechura de la carretera, que a pesar de que yo era una niña, pero eso creo que fue la primera obra grande que se hizo y el beneficio que se le prestó a SEA, porque hasta para comprar pescado tenía uno que ir para Tobar. Así era el cuento, para cualquier cosa. No, ya se está poniendo así, que ya tampoco hay cosas así, pero era muy difícil, era muy difícil. Y el que no tuviera plata no podía estudiar, ni por nada del mundo, porque si no tenían cómo mandar a un niño para Tobar, no sino que tenían que mandarlo a que quedara toda la semana en cualquier parte y habría que pagarle y aquí no habían buenos sueldos para esas cosas. Total que se salía de esto y tenía que estar aquí. Tenía que estar la gente aquí. Solamente el que tuviera mucha plata lo mandaban a estudiar afuera. Así era. El reinado de Maruja. El reinado de Maruja, pues yo casi ni lo viví porque papá estaba operándose en Maracaibo y yo estaba en Maracaibo. Sí, entonces yo casi que no viví mucho. Yo creo que quizás que el día de la coronación como que no estuve tampoco. Yo vine después porque en esos días se operó papá. Se operó papá y se lo llevó una familia maracucha que vivió aquí en SEA, hicimos muchas amigas, vivían aquí arriba en la parte alta del Chuy. Eran de apellido, la Crima Chuy eran de apellido Fuenmayor Galué, eran ellos. Por cierto, yo me escribo diario con una de las hijas, con Patricia, diario. Y ella pues me da razón de todos los demás. Pero ya el señor Alberto murió, tiene como sus 2 o 3 años de muerto, y la señora Anicia murió primero, porque ella sufría como una especie de leucemia, fue lo último que le dio. Usted me estaba hablando de que cuando usted estaba viviendo aquí, pues las calles era un camino, Aquí era un camino, las otras calles sí tenían asfalto, pero esta era un camino. Y cuando yo estaba más chiquita, me acuerdo que eran empedradas, pero eso sí, un recuerdo muy lejano, que recuerdo a Juan Díaz sacando el pupú de los caballos y eso con una pala. Y eso quizás es lo único que recuerdo porque eran calles empedradas, pero tenía que estar muy chiquita, porque es un pensamiento muy lejano. Pero sí me acuerdo que el señor era el que le barría las calles y con una pala sacando, porque eran empedradas las calles. La inauguración de la plaza no, del pedestal de Bolívar no. No, eso sí no lo vi en yo. 51, 52. No, eso no lo recuerdo, yo estaba muy chiquita. Ni sabía yo en qué tiempo habían puesto el pedestal de Bolívar ahí. Bueno, vamos a hablar ahora de los cuentos. A uno siempre le metía miedo. Le contaban cuando pequeño algunas cosas. No, mire, no hay que saltar, no hay que correr, en Semana Santa hay que andar en silencio, no se puede jugar a escondite porque le sale esto, o cuidado, no puede salir hasta tarde porque le va a salir un espanto. ¿Le contaban de esas historias? Bueno, pues la verdad que casi no, porque como nosotros perdimos a mamá siendo tan niñas, estábamos tan chiquitas, y papá era una persona de un carácter muy fuerte, muy fuerte. Papá no nos dejaba asomar la cara ni a la puerta. Eso íbamos para la escuela y de aquí para la escuela y de la escuela para acá. Y apurado donde Nonita porque no vivía aquí. La nona vivía aquí en la otra calle y era lo único que uno salía. Donde las Pereira, donde vivía Manolo, que ahí vivían los abuelos los abuelos de Manolo, que la señora llamaba doña Carmela y el señor don Gregorio Pereira. Y Chucho Pereira vivía aquí en esta esquina, el papá de Ana Mary. Entonces, como la casa no había pared de bloque, era una cerca de alambre de hueco. Y nosotros le hacíamos unos huecos grandotes
Y entonces nosotros estábamos allá, donde los Pereira, y los Pereira estaban aquí en la casa, aquí en el patio. Y era la manera de jugar porque no los dejaban a uno ir para la calle. Eso era prohibido. O sea que ustedes nada de ir a comer pumarrosa. No, cero pollito y cero huevito. Nada de eso. En el club siempre Lucila Barón y Salva Vega y todas ellas decían, ay, pero a las guerreros no las dejan venir. Ellas iban en las tardes de domingo, iban y bailaban un rato en el club. Nosotras, no, eso era vedado para nosotras. Ya Maruja, cuando Marujita se puso grande, ya eso sí, sí fue más, papá fue más condescendiente con ella, o sea que, pero con nosotras, las mayores, a nosotras no nos perdonaban nada. Papá era muy estricto. Es un recuerdo de SEA así que la marcó así como me dice del teatro, en el grupo, o algún suceso de SEA que la marcó, que siempre recuerda. No, cuando estaba chiquita, que hubo un temblor y vivíamos cerquita de la escuela Fernández Peña. Y con ese temblor salió todo el mundo de la escuela y eso fue un desespero muy grande, es lo que más recuerdo. Del temblor, un temblor fuerte. Y era el director de allá de la escuela de varones, allá se llamaba Fernández Peña. Y donde hoy el club era la de las hembras que llamaba Oleri. Ajá, entonces, pero nosotros íbamos para ese lado y cuando se vino el temblor salió todo el mundo, yo creo que con todo y pupitres, eso fue un escándalo muy grande y eso lo recuerdo, estaba yo, pero estaba muy pequeña. Estaba muy pequeña, pero no se me olvida. Un recuerdo que la marcó. No, sí, eso siempre recuerdo. Y a veces cuando tiembla, uy, viene Santísima que no vaya así, porque, claro, la gente sale con lo que... a correr, a salir. Y usted siempre tiene una colección fotográfica de SEA. Sí, pero ¿dónde estarán esas fotos? Hay muchas fotos de SEA, hay muchas fotos. Sí, porque nos gustó toda la vida las fotos. Y resulta que tío Juan trabajaba en Tobar y todos los domingos él venía a pasar el fin de semana aquí y nos regalaba 2 bolívares a cada uno. Y nosotros reunimos esa platica. Cheo no quiso dar ni medio. Las platas de Cheo, esa era para él. Pero entonces reunimos y compramos una cámara fotográfica. Entonces seguimos sacando fotos. El rollo costaba 2 bolívares, el rollo. Para reunir esos 2 bolívares para comprar el rollo. Y después la revelada, yo no me acuerdo si quizás eran 2 bolívares también. Bueno, lo cierto, ya había un señor que trabajaba de aquí para Tobar y ya era amigo. Nos hicimos amigos porque yo le daba, lléveme el rollo, y se llamaba Pedro Merchán. Y él me llevaba el rollito y le pagaba. Y cuando le decía cuánto le iba a pagar, yo dije, a lo mejor habrá que darle 1 bolívar, por lo menos, que era con lo que costaba un pasaje para Tobar. Entonces dije, a lo mejor habrá que... No, él nunca me cobraba por la traída, iba hasta la foto, lo llevaba a la casa fotográfica y lo revelaban y él iba a buscarlo, de cuánto, eran como 8 días a salir la foto. Y él a los 8 días me traía el rollo. Entonces nos aficionamos. Y con tan buena suerte que viene Arminda y se casa con un periodista que tenía cámaras fotográficas de aquí para allá, de allá para acá. Entonces fue más, entonces ya no eran fotos chiquitas, sino fotos grandes y todo eso. Así fue el cuento. Y reunieron para comprar para comprar una camarita. Y la música por lo que escuchaba su papá. Y no, es que de todas maneras toda la vida nos gustó la música. Papá cantaba muy bonito. Y mamá también tenía buen timbre de voz. Y Maruja, ¿te acuerdas? Maruja tenía una voz preciosa. Y aquí todos cantamos. No es así de una cosa del otro mundo, pero no desentonamos. Ajá, todos. Y entonces toda la vida nos gustó. Y Nonito, el papá de papá tocaba guitarra y tocaba 4. Papá tocaba 4 y tío Juan también. Todos les gustaba la música. En cuanto a lo que recordamos del cine, porque prima de Emiro Rondón. Cuéntenos si recuerda algo del cine. Bueno, Emiro empezó haciendo
haciendo, yo no sé dónde aprendería él a manejar esas. Él se fue muy jovencito para Caracas a trabajar, porque él antes era el colector, le decían así, a los que era el colector de don Tulio Rosales, que tenía una camioneta para Tobar cargando pasajeros. Y entonces él era el muchachito encargado de subir y bajar maletas y bueno. Después, con el tiempo, él se fue, el papá vivía en el Vigía, el papá se lo llevó al Vigía un tiempo, allá vivieron, pero el papá fue muy irresponsable. Cuando descansaba venía, los traía para acá y los dejaba y no volvía a venir el hombre. Ellos llevaron una vida así porque el papá fue muy irresponsable, el papá de Miro. Y después él contaba que en un día se fue y se metió para en la plaza de los plataneros en el Vigía. Y entonces le dijo a un hombre eso, que si le daba la cola para Caracas. Y le dijo el hombre, vamos, él tendría como 14 o 15 años, diría. Pues vamos, y se lo llevó para Caracas. Y amaneció en una plaza, porque ¿dónde iba a dormir? ¿Dónde iba a dormir? Ay, pero qué atrevido, ¿verdad? Qué atrevido. Se fue así como estaba. Ganas de futuro. Se fue así como estaba. Pero él, como con don Tulio, aprendió a manejar. Era muy atrevido también porque estaba muy chiquito, pero o fue escondida o don Tulio lo enseñó, pero con don Tulio aprendió a manejar. Era un sute cuando aprendió a manejar. Bueno, y se fue para Caracas. Y entonces llegó y se encontró, se fue a pedir trabajo. Y era donde un señor que le gustaba arreglar radios y cosas esas, dice que tenía muchos cables y muchas cosas y todo eso, y tenía muchos estantes llenos de. Entonces le dijo que él sabía de electricidad, que él sabía de electricidad, y entonces el hombre lo primero que le dijo fue, bueno, vaya y trae aquel carro, dice que estaba como a 2 cuadras, y dice él, no, el primer día que llegó sin conocer nada, entonces dijo, no, yo eché de para atrás y me fui de para atrás, dijo, para no, porque dijo, si doy la vuelta me pierdo. Después no voy a saber, no, me pierdo. Y echó el carro de para atrás y lo paró ahí enfrente. ¿Y usted por qué lo trajo de para atrás? Porque yo acabo de llegar y yo no conozco aquí nada. Le dijo el señor ahí, el señor lo apreció mucho y claro, entonces le dio trabajo y no me acuerdo si le dio también quizá pieza para dormir o dormía en el taller, qué sé yo. Lo cierto del caso es que de allá llegó con un jeep de él. Sí, no, la primera vez no vino con jeep, que cuando él vino y encontró que mamá se había muerto, él quería mucho a mamá, aunque no era sobrino de mamá, era sobrino de papá, pero él quería muchísimo a mamá. Él le pegó mucho la muerte de mamá cuando llegó y encontró, porque en ese tiempo ni teléfonos, no, sí habían teléfonos de CanTV, pero era muy, muy dificultoso porque había que llamar a la central y la central conectar, era más difícil para llamar, total que él nos enteró de la muerte de mamá. Cuando llegó, encontró que mamá estaba muerta, a él le dolió muchísimo la muerte de mamá. Bueno, él se estuvo aquí ayudando a la mamá y ayudando a los hermanitos y todo. Y después, cuando vimos, fui y le dijo al padre que le prestara, que le alquilara el local del colegio para él pasar cine. Y al padre le gustaba el cine y le gustaba esas cosas. Y le prestó, como no, el padre le hizo el favor y le prestó el local y él pasaba cine. Y ahí estuvo un poco de tiempo pasando cine, hasta que él, cuando buscó una mujer que no era la esposa de él, sino otra, el padre se calentó y lo botó. Se calentó y lo botó. Entonces fui y le alquiló donde están ahorita los choferes, más abajo en Antonio Altuve. Ajá. Ahí pasó un poco de tiempo. ¿Donde era el Club Viejo? Donde era el Club Viejo, ajá. Ahí también estuvo pasando películas. Y después se pasó para donde era Copey, que ahí fue donde ya se retiró y empezó a hacer en otros pueblos y eso. Pero así fue, esas fueron las vueltas que él dio. Y bueno, enseñó a la gente aquí, a la gente del campo, les vendía discos y todas esas cosas. Y nos enseñó, los discos los vendía papá, como el cuento, a la gente del campo. Pero el que instó a todo eso fue Emiro Rondón. Era muy inteligente y buena gente, pero tenía un carácter muy bravo. Aquí vivíamos un mes contentos y 4 meses bravos con él. Sí, así era, porque tenía carácter fuerte.
Era de carácter fuerte. La esposa una maravilla. Yo le decía, ay, no, esto es una santa, no al lado de él, que era tan muérgano. Y después me buscó una mujer que la tenía ahí en la misma casa. Fue atrevido. Atrevidísimo, pero fue muy buena gente. Fue muy buena gente. Él era muy trabajador y muy honesto. Muy honesto era Emiro. Pero de un carácter que ¿para qué? La vecindad. Todo. No la vecindad. Ah, no, todo bueno. Usted sabe que nosotros somos las personas más viejas aquí en esta calle. Las de más tiempo. Y todos, uno se ve como hermanos. Y ha habido mucha intimidad con la gente y mucha comprensión y mucho compañerismo. Y sí, de verdad, toda la vida. Después de que nosotros nos vinimos para acá, los segundos que se vinieron fueron los Linares, que estos compraron de aquí para arriba y de aquí para abajo y de aquí para allá. Todos ellos, cada Linares compró una parcela, pero después pues la fueron vendiendo. Esta sí se quedó y más arriba de donde está Elena, que eso era de Imelda, una hermana del señor de aquí, porque donde está Albina y está María, eso se lo vendieron los Linares a ellos, a Ernesto y a ¿cómo se llama? Y a Vicente. Pero ya todo eso era de todos los Linares. Ellos compraron todo eso. El único pedazo que no era de ellos era pero, o sea, la única parcela que era de los Linares era la donde está ahorita, donde está la hija de Ildefonso, que era de uno que se llama Donay. Pero ese la vendió la parcela y no hizo nada. Los otros sí habían construido casita. No, la de Ernesto la construyó Ernesto y Vicente construyeron. Ellos compraron el pedazo de tierra también. Suenan las campanas. Volvieron a sonar las campanas. Y nos despedimos por esta oportunidad. Sí, porque volvieron a sonar las campanas, chicos. Muchas gracias. No, estamos para serviros. Sirvió de relax, como no. Bonita la tarde, ¿verdad? Fue bonita. Sí, sí. Sí. Muchas gracias. Y hablamos de SEA, de lo bonito que era SEA. SEA era lindo. Lindo, sobre todo las costumbres de aquí de SEA son lo mejor. Las costumbres, y todos nos vemos como somos tan poquitos, pues todos nos vemos como familia. Todos nos vemos como familia. Aquí la alegría de uno es alegría de todos y la tristeza de uno es tristeza de todo el pueblo también. Es así como vivimos aquí. Sí, verdaderamente.